magisterio. ¿Quiénes son el magisterio? Dijimos que oficialmente decimos papa y obispos, pero ellos llevan la voz de la iglesia. No democracia, pusimos ejemplos incluso donde Papa Benedicto XVI, en otro tema que no fue de moral, sino de liturgia, dice: no voy a proponer ese ajuste porque no lo considero esencial para la liturgia y está dividida en el pueblo de Dios. Y otro caso, Pablo VI, en los 60, en el 68, después de estudios que había comenzado San Juan 23, ya tienen como 10 años viendo el tema de métodos anticonceptivos concretamente artificiales, y entonces, a pesar de las opiniones diferentes, se consideró con un grupo de especialistas, los cardinales, etcétera, de muchas partes del mundo, no solo del Vaticano, que lo mejor era proponer pues, la doctrina cristiana tal cual, inspirada por la palabra de Dios, aunque no todo el mundo quedara contento. Eso lo llevó a mucho problema, tanto en comunidades parroquiales rurales como en algunas diócesis, que no lo apoyaron, pero importantes voces de la vida de la iglesia apoyaron la propuesta, que ahorita lo diremos. Luego estuvimos viendo qué es lo que pasa cuando un papa quiere señalar un camino muy concreto, muy concreto, lo define. Y lo define así como con pocas líneas y pocas palabras, porque si no se hace mucha discusión. En los temas que a nosotros nos interesan mucho sobre parejas que viven en unión libre, parejas que viven solamente en matrimonio civil, divorciados vueltos a casar, ¿sí? Sobre esto ya veremos que desde 1980 con Familiaris Consorcio, tanto con Amoris Leticia, los amores de Leticia, ¿sí? La alegría del amor matrimonial, se habla de un famoso tema de discernimiento, así como de caso por caso, ¿no? Caso por caso. Y entonces alguien dice, entonces ¿qué se legisló? Que hay que analizar caso por caso, en base a lo que ya sabemos que es la familia, que ahorita lo vamos a recordar. Muy bien. Vamos, ayer ustedes en su texto tienen numerales, Familiaris Consorcio casi tienen toda la encíclica, toda la exhortación, mejor dicho, posinodal, porque nada de ese documento tan importante, con el cual se actualizaron, se refrescaron muchos de los movimientos familiares de los cuales ustedes provienen. Familiaris Consorcio, sin lugar a dudas, es como la carta magna de la pastoral familiar, sobre todo en temas de matrimonio, ¿sí? Amoris Leticia presenta otro escenario, algunas preguntas y se sigue ahondando en el tema de discernir caso por caso, pero de ninguna manera se sustituye lo que Familiaris Consorcio Juan Pablo II nos había regalado. Muy bien. Lo primero es lo vamos a ver, es Humanae Vitae, sobre la vida humana. ¿Por qué tiene los nombres en latín? Porque siempre los documentos de la iglesia, su original es en latín y luego se traducen en las diferentes lenguas. Y el título de todos esos documentos son las primeras palabras con las cuales comienza una encíclica, un documento. Para que no tengamos problema, vamos a ponerlo en español. Y es la vida humana. Que es de 1968. ¿Sí? Luego vamos a hablar sobre Familiaris Consorcio. Familiaris Consorcio. Ahí viene la página, ¿ya lo encontraron? 29. ¿De qué año es? ¿1900 qué? ¿De qué? El sínodo fue en el 80. No, la fecha.
Yo creo que 81, 81. Del 81. 1981. ¿Sí? 1981. Y luego viene Amoris Letizia, del 2016. En la 11. Amor, Fíjense, esa de la vida humana es encíclica, porque es Familiaris Consortio, exhortación apostólica post-sinodal, ¿no? Y ese también, exhortación apostólica post-sinodal. Es decir, ¿qué es eso? Miren, la encíclica era el documento más completo y sigue siendo a la fecha con la cual un papa habla sobre un tema, dejándose también aconsejar por especialistas. La última carta encíclica del Papa Francisco, meses antes de fallecer, fue sobre el Sagrado Corazón, ¿sí? Dilexit nos amó, del 24. Y ahí nos habla sobre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, su historia, su contexto y cómo se ha cambiado a través del tiempo. Pero San Pablo VI, que es el de aquí, inventó un órgano de consulta que se llama Sínodo de los Obispos, ¿sí? En ese Sínodo de los Obispos significa que los obispos de todas las regiones del mundo son convocados al Vaticano para discutir sobre un tema, sobre el celibato sacerdotal, sobre la familia, sobre la nueva evangelización, sobre sinodalidad, etc. Cuando este sínodo, esta reunión de muchas personas ha discutido, ha entregado un documento final, el Papa lo ve, dice, ok, me parece bien, yo le gustaría aquí y allá, lo dejo tal cual y le pongo mi firma, porque él ha estado presente en todas las discusiones. Familiaris Consortio es un documento importante porque surge de una discusión grande que se hizo en todo el mundo. ¿Sobre qué? La encíclica Humanae Vitae, la vida humana, de Pablo VI, tenía un tema, y el tema son los métodos anticonceptivos. Ahí vienen los métodos naturales y los artificiales. Ese era el gran tema que quería ver. Cómo, lo que nosotros llamamos de cómo establecer, o lo que le llaman de paternidad responsable, maternidad responsable, cómo se le llama técnicamente esos programas de planificación familiar, ¿no? Okay. El tema en el fondo era la planificación, digámoslo así, nos lo llamamos así. Que eso es igual a decir, ok, ¿cuántos hijos queremos y podemos tener? Y eso nos lleva a la pregunta de entonces, ¿qué hacer para solo tener los hijos que queremos tener y que podemos tener? ¿Y cuáles son los métodos y los caminos para tener solo esos hijos? Entonces ahí ya saben ustedes que vienen todos los temas prácticos de métodos anticonceptivos naturales, artificiales. Viene el tema de operaciones como vasectomías, exactamente, y algunas otras cuestiones de este tipo. Entonces, esos temas en la práctica pues son de mucha discusión, que afectan a todas las parejas y a todas las familias, positiva o negativamente, del mundo, que son católicas sobre todo, ¿no? Okay. Era un tema muy difícil,
¿Sí? A propósito. Bueno, cuando eso ya quedó claro, ahorita vamos a ir cómo quedó claro, pues bueno, a regañadientes o no, pero ya quedó claro que si utilizo métodos anticonceptivos artificiales solamente con la finalidad de no tener más hijos, pues cometo un pecado, diríamos así, ¿no? Debo confesar. Regañadientes o no, aprobaron o no, pero quedó claro. Y luego pasaron 2 décadas, ¿sí? Un nuevo Papa, Juan Pablo II, y ahora tenemos otro contexto, además de ese, que comienzan a aparecer muchas parejas de católicos que no se casan, que solo viven en unión libre o que solamente se casan por el civil. Y entonces familiares y consorcio tienen que decir qué vamos a hacer. Es decir, ¿son matrimonio, sí o no? ¿Son matrimonios, sí o no? Y va a haber un apartado especial en los números 80 y tantos, que ahorita lo vamos a ver también. Uniones libres, unión nada más civil y segundas nupcias, digámoslo así, divorciados.